Empezar el día de hoy, voy a tratar de introducirlos en el área que investigo, que es el área de problemas inversos, y explicaré algunos resultados que hemos obtenido recientemente. De hecho, estos resultados han sido ya submitidos como hace medio año aproximadamente ya, y en realidad el artículo contiene varios resultados. Hoy día intentaré explicar uno, concentrarme en uno, y también explicar cuáles son las ideas detrás de la demostración. Más que explicar todos los cálculos en detalle, intentaré solo explicar las ideas y cómo es que confluyen en diversas áreas de la matemática para poder demostrar estos resultados. Bien, este resultado que voy a presentar también es parte de trabajo en conjunto con Cristóbal Meroño. Cristóbal es ahora mismo es profesor, labora en la Universidad Politécnica de Madrid en España. Y Mikko Salo. Mikko Salo es aquí el encargado del grupo de problemas inversos en la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Bien, con el permiso de ellos voy a también presentar estos resultados. Vamos a ver si puedo avanzar. Sí. Esta charla la he dividido en 3 partes. En la primera explicaré de qué tratan los problemas inversos de tipo scattering. Es el área en que se marcan los resultados, o los resultados se marcan dentro de esta área, y es el campo de investigación que actualmente estoy realizando. En la segunda parte indicaré los resultados que hemos obtenido y finalmente daré unas ideas de la demostración. Antes de pensar con la parte matemática, vamos a motivar qué es lo que durante esta charla, o cómo es que entendemos problemas inversos en este contexto. Bien, imaginemos que nosotros tenemos un cuerpo, aquí que es de color rojo. ¿Se ve cuando muevo el cursor? Sí. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, cuando nosotros aquí tenemos un cuerpo, un cuerpo que inicialmente su estructura interna es desconocida, pero tiene propiedades físicas que a priori no la conocemos, pero sí deseamos saberlas. Ese cuerpo va a ser modelado matemáticamente aquí por un omega. Este omega representa, por ejemplo, un abierto en Rn. Y en general, cuando hablemos de cuerpo, vamos a representar ese cuerpo por omega. Entonces, ese cuerpo tiene propiedades físicas que inicialmente no las conocemos, pero sí deseamos saberlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O de qué trata problemas inversos de tipo scattering? Los problemas inversos de tipo scattering trata de lo siguiente. Imaginemos que tenemos este cuerpo aquí y tenemos un dispositivo aquí de color azul que está alejado del mismo, o está alejado del cuerpo. Este dispositivo lo que hace es producir ondas incidentes, produce a mano. Estas ondas incidentes nosotros sabemos cuál es su expresión, las producimos a mano, y esas ondas son enviadas desde este dispositivo a una cierta frecuencia y en una cierta dirección. La intención es que una vez que enviemos estas ondas, van a viajar de manera libre, es decir, todavía no van a intersectar con el cuerpo, pero va a llegar un momento en el que van a interactuar con el cuerpo. Una vez que interactúan con la estructura interna del cuerpo, es natural asumir que esas ondas van a salir del mismo cuerpo en diferentes direcciones, ¿no? A diferentes velocidades, incluso algunas inclusive pueden desaparecer dentro del mismo cuerpo. Estas ondas que están aquí, que salen del cuerpo una vez que he enviado las ondas incidentes, se le conoce como ondas dispersivas. Entonces, al otro lado del cuerpo tenemos un dispositivo, que lo he pintado aquí de color negro. Ese dispositivo lo que está haciendo es recolectar todas estas ondas incidentes, o la información que tienen estas ondas incidentes. Ese sería un problema de tipo scattering, pero ¿en qué consiste un problema inverso de scattering? Un problema inverso de scattering consiste en conocer o recuperar las propiedades físicas de un cuerpo. Propiedades físicas pueden ser conductividad, electromagnetismo, puede ser elasticidad del cuerpo, ¿no? Tenemos muchas propiedades físicas. Entonces, el problema inverso consiste en conocer las propiedades físicas del cuerpo a partir de esta información. Uno, de las ondas incidentes,
Y dos, cómo es que se están dispersando estas ondas incidentes después de interactuar con el cuerpo. Entonces, a partir de estos dos datos, deseamos saber cuál es la estructura interna de este cuerpo que está aquí, el objeto que deseamos estudiar. Ese es un problema inverso de tipo scattering. Y este problema tiene muchas aplicaciones a la vida real. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos de cómo es que se usa este tipo de problemas inversos a la vida real. Eh, Bien, tenemos estas aplicaciones. Aquí en la parte derecha tenemos una persona a la cual le han enviado a que se haga una tomografía o rayos X para saber cómo se encuentra uno de sus órganos internos, ¿no? Ahora que lamentablemente está el COVID presente, seguramente estamos ya más familiarizados con este tipo de exámenes, sobre todo al pulmón, ¿no? Para saber qué tan dañado está la persona que está afectada con el COVID. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usualmente en un hospital entramos a una habitación que está bien aislada y tenemos un dispositivo que los que lo hayan hecho, hay un dispositivo que emite una luz. Esa luz lo que está haciendo es enviar ondas incidentes. Esas ondas incidentes no son dañinas por corto periodo de tiempo si se aplica al cuerpo humano. Nos envía ondas incidentes. Esas ondas incidentes van a interactuar con la parte del cuerpo que uno desea conocer o saber en qué estado se encuentra. Una vez que interactúan con el cuerpo, van a salir dispersadas, ¿no? Aquí en la parte de atrás. Y de parte de atrás de la persona tenemos un panel móvil, que aquí hay un detector, que ese detector está recolectando esa información de esas ondas dispersadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema inverso, como ya les había explicado, consiste en reconstruir la imagen, por ejemplo, en este caso del órgano que uno desea estudiar mediante estos datos, ¿no? Datos de tipo ondas incidentes. Este dispositivo fabrica ondas incidentes que conocemos a priori, y este dispositivo que está aquí detrás de la persona está recolectando cómo se dispersan esas ondas incidentes. A partir de esa información, ya hay algoritmos ya actualmente que permiten la reconstrucción de la imagen, en este caso, del cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la reconstrucción de la imagen, el doctor puede saber qué tan dañado, qué porcentaje del pulmón está dañado, por ejemplo, en pacientes tipo COVID, ¿no? Y no solo eso, sino, por ejemplo, para saber si el hueso está fisurado o está roto, ¿no? Para saber o tener una idea de cómo actuar, ¿no? Cuando un paciente está enfermo. Si se dan cuenta, este tipo de problemas inversos, en general un problema inverso trata de ser mediciones no invasivas. ¿Qué quiere decir? Que no necesito abrir el cuerpo, introducirme en él y saber qué es lo que está pasando. Solo las mediciones se hacen de manera indirecta. Y esas son un poco las ventajas de esta área de problemas inversos, ¿no? En general, cuando hablemos de problemas inversos, no solo de scattering, lo que nosotros hacemos son mediciones indirectas, y con esas mediciones indirectas intentamos conocer la estructura interna del cuerpo que deseamos estudiar. Bien, no solo esto, sino, por ejemplo, aquí para el encefalograma, ¿no? Para el encefalograma, para detectar tumores, por ejemplo, en la cabeza o en alguna parte del cuerpo. Lo que se hace usualmente es introducir el cuerpo en una cámara cóncava, y por un extremo de la misma se envía rayos X. Esas interactúan con el órgano que uno desea estudiar y luego salen ondas dispersadas, ¿no? O sea que hay un dispositivo que está recolectando toda esa información. Y a partir de ello se pueden reconstruir imágenes, por ejemplo, ¿no? Incluso ahora hay imágenes en 3D, ¿no? Y incluso en videos, en vivo, ¿no? Hay muchos métodos que se puede reconstruir imágenes. Estos son una de las aplicaciones que tiene estos problemas inversos de tipo scattering. No solo ellos, sino también aquí voy a poner estas aplicaciones a la geología. Estos problemas inversos o estos problemas de tipo scattering también se usa mucho para explorar si existen minerales o metales debajo de la tierra, ¿no? Un método costoso sería remover toda la tierra y luego ver qué hay debajo, pero un método quizá más óptimo sería, mediante este tipo de modelos, tener a priori conocimientos si existe o no el mineral deseado que uno está buscando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Tenemos una dinamita, imaginemos que aquí hay una dinamita, esa dinamita explota, acá hay una mecha, se enciende, explota, o cualquier otro dispositivo que explote. Esas ondas de explosión van a viajar hacia el cuerpo que uno desea estudiar, luego van a rebotar con el mismo,
van a interactuar con el mismo y algunas ondas van a rebotar, ¿no? Estas serían las ondas dispersivas, las que se están dispersando, ¿no? Las ondas incidentes vienen de la explosión y las dispersivas o ondas de rebotes se capturan en estos dispositivos aquí que están en la parte superior de la Tierra y luego se hace una reconstrucción, puede ser de la imagen o en este caso del parámetro físico, ¿no? Por ejemplo, se puede saber con estas mediciones cuál es la conductividad de este objeto que está aquí abajo. Entonces, si tenemos aproximadamente cuál es la conductividad del objeto, lo que nosotros hacemos es ir a nuestra tabla periódica o a nuestra tabla que tenga información de conductividad, porque afortunadamente cada mineral tiene una conductividad distinta. Entonces, si mediante este mecanismo conocemos aproximadamente cuál es la conductividad del objeto que está aquí, que no sabemos cuál es inicialmente, nos vamos a nuestra tabla de información y vemos cuál es la conductividad aproximada del metal, ¿no? Entonces podemos saber si es oro, plata, bronce, con esta información a priori. Entonces, con estos mecanismos se evita hacer esa primera intención de quizás excavar todo y luego ver qué hay debajo, ¿no? Entonces, con esta información a priori ya incluso podemos saber qué porcentaje o cuánto o qué pureza tiene ese mineral que está debajo. Y entonces ya podemos hacer el siguiente paso, que son las excavaciones, ¿no? Entonces, son aplicaciones a la geología. Y luego también tenemos aplicaciones a las telecomunicaciones, ¿no? Aquí este es un radar, por ejemplo, este radar en épocas militar lo que hace es detectar los objetos que se están moviendo en el aire, ¿no? Este radar lo que envía, en este caso tenemos ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas se envían en diferentes direcciones y a diferentes frecuencias. Este objeto está girando a 360 grados y en varias direcciones. Se envía y luego estas ondas electromagnéticas van a chocar eventualmente con algún objeto que esté en el aire, puede ser un avión, por ejemplo, y luego de rebotar con ese objeto, este aparatito que está aquí está capturando toda esa información. Entonces, a partir de eso, uno puede detectar si hay un objeto moviéndose en el aire o no. Estos radares se desarrollaron mucho durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Esta es otra de las aplicaciones. Y tenemos las ondas electromagnéticas también de radio, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que este tipo de problemas inversos, el que he dado inicialmente, tiene muchas aplicaciones en la vida real. Y esa es una de las motivaciones por el cual nosotros también estamos estudiando ese tipo de problemas. Ahora, en general, los problemas inversos están asociados a fenómenos físicos. Y los fenómenos físicos son modelados o tratan de ser modelados por ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, nosotros cada vez que hablemos de un problema inverso, al menos en la parte matemática, siempre cuando hablemos de un problema inverso, este va a estar asociado a una ecuación derivada parcial. Depende de qué propiedades físicas yo deseo recuperar. Si deseo recuperar el cuerpo propiedades electromagnéticas, por ejemplo, la ecuación derivada parcial que se ajusta más a propiedades electromagnéticas es la ecuación de Maxwell, ¿no? Si deseo saber la viscosidad y la velocidad que se mueve un fluido, por ejemplo, tengo la ecuación de Navier-Stokes. Si deseo saber los potenciales magnéticos eléctricos de un cuerpo, tengo las ecuaciones de Schrödinger o las ecuaciones de la mecánica cuántica. Entonces, dependiendo de qué propiedad física desea recuperar, voy a tener una ecuación diferencial distinta. En nuestro caso, lo que nosotros hemos estudiado es recuperar propiedades físicas de un cuerpo o potenciales magnéticos dentro de un cuerpo cuando el fenómeno físico está modelado por la ecuación de Schrödinger. Ahora déjenme explicarles en qué consiste esto. Ya hemos visto aquí que un cuerpo desea recuperar propiedades físicas a partir de ondas incidentes y ver cómo estas se están dispersando, ¿no? Esta es la primera figura que mostré. Nosotros lo que deseamos recuperar de este cuerpo son sus propiedades magnéticas y el potencial eléctrico, ¿no? Este cuerpo inherente a él tiene un potencial magnético y una... A ver, un segundo. Hay dos personas que dicen que están por entrar. Un segundo, déjeme permitir el acceso. Ya los admití. Ok, ok, muchas gracias. Sí. A ver. Ah, sí, lo que pasa es que ahora no sé cómo sacar esto de aquí. Ahora un segundo. Ya está, listo, ya. Bien.
Estaba creo antes. Perdón la interrupción. Ya, ahora sí. Entonces decía que en nuestro caso lo que nosotros deseamos recuperar es el potencial magnético y el potencial eléctrico de un cuerpo. Y esta ecuación está, o este fenómeno físico está asociada a la ecuación magnética de Schrödinger. Y déjenme explicarles de qué consiste la ecuación magnética de Schrödinger. Si ustedes ven aquí, este operador que estoy definiendo contiene el menos laplaciano, o el operador laplaciano, que posiblemente sea muy familiar para ustedes, y tengo perturbaciones del mismo, ¿no? Tengo perturbaciones del laplaciano aquí. Este coeficiente, este operador, este coeficiente A mayúscula, es el que físicamente va a representar para mí un potencial magnético. Y ese es un coeficiente que tiene n entradas, o sea, es una función vectorial, que estoy asumiendo que tiene cierta regularidad y es de soporte compacto. Esto lo estoy asumiendo solo por detalles técnicos. Y este Q que está aquí es una función con valores reales y también el argumento es en Rn. Este tiene valores reales y este A mayúscula es una función vectorial. Este D mayúscula es simplemente por convención o por comodidad. Este D mayúscula es nada más que gradiente multiplicado por menos la unidad imaginaria I. Esto es porque al hacer la transformada de Fourier voy a tener que derivar la exponencial y cuando derive la exponencial voy a tener que derivar, al derivar la exponencial voy a tener varias veces I al cuadrado, I al cubo y eso va a cambiar de signo varias veces. Depende si es I cuadrado, depende si es I a la cuarta, por ejemplo, va a ser más o menos 1. Para evitar todo eso cambio de signos, simplemente lo que hago es denotar esta D con este menos I gradiente. Entonces cuando derive no va a cambiar el signo, simplemente va a ser D por el 1. Este solo es una convención técnica. Ahora, lo que yo he dicho es que estos potenciales magnético, que es el A mayúscula y el potencial eléctrico, tienen soporte compacto. Y por comodidad también voy a asumir que el soporte está dentro de la bola unidad. Si su soporte no está dentro de la bola unidad, puedo coger una bola mucho más grande, digamos una bola de radio R, y luego rescalar, ¿no? X sobre R. Al final, eso es un detalle solo técnico, así que no pierdo mucho al suponer que los soportes de los potenciales magnéticos y eléctricos están dentro de la bola unidad. Observen que cuando este A es 0 y el Q es 0, simplemente tengo el menos laplaciano, que es un operador posiblemente muy familiar para todos nosotros. Cuando el A es 0, simplemente tengo menos laplaciano más Q, que sería un operador de Schrödinger simplemente con un potencial eléctrico. Al introducir el A, cuando el A no es 0, también estoy intentando recuperar la propiedad física del cuerpo denominada potencial magnético. Ahora, las ondas incidentes que voy a enviar para este nuevo operador o para este problema asociado a este operador o al operador Schrödinger magnético, las ondas incidentes, la típica onda incidente es esta de aquí, donde yo envío exponenciales, este I es la unidad imaginaria, este lambda es la frecuencia a la que estoy enviando la onda incidente hacia el cuerpo, y este W o omega es un vector unitario, que lo que está representando físicamente es la dirección a la que estoy enviando. Entonces, estas son ondas incidentes muy típicas en este tipo de problemas de tipo scattering. Son ondas incidentes a frecuencia lambda y en dirección omega. Y la dinámica imaginaria aquí está jugando un papel muy importante porque si vemos por análisis complejo, este exponencial es una suma de senos y cosenos. Entonces las ondas incidentes en lo que estoy enviando al cuerpo es combinaciones de senos y cosenos. Y quiero ver cómo se dispersan esas. Y a partir de ello recuperar dos cosas, el potencial magnético y el potencial eléctrico. Bien, sigamos. Entonces ya vamos a la parte matemática. ¿Cómo modelamos esto? Este fenómeno ya hemos dicho que va a ser modelado por el operador de Schrödinger magnético. Ahora vamos a ver que las ondas incidentes nosotros las fabricamos a mano, por lo tanto existen. Sin embargo, aunque es natural asumir que después de que estas interactúen con el cuerpo o la estructura interna del cuerpo se dispersen y salgan del mismo, es natural asumir que estas ondas existen. Sin embargo, matemáticamente necesita ser demostrado. Matemáticamente tenemos que demostrar que existen estas ondas dispersivas o que se dispersan. Eso se demuestra de muchas maneras. Aquí solo estoy mostrando una.
Las ondas totales van a ser la suma de las ondas incidentes más las ondas dispersivas. Eso lo vemos en la ecuación 1, la primera identidad en la ecuación 1. Y además, esa onda total tiene que satisfacer esta ecuación diferencial, que es el operador Schrödinger magnético, es una ecuación de tipo autovalor. Y lambda es la frecuencia a la que estamos enviando. Luego vamos a ver por qué es que este lambda aparece aquí. Pero en un primer momento, supongamos que esa U, las ondas totales, que es la suma de la onda incidente más la dispersada, satisfacen esta ecuación diferencial 1. Entonces, para resolver esta ecuación, primero tenemos que resolverla en el sentido de Hadamard. O sea, tenemos que saber existencia, unicidad y la dependencia continua. En general, se puede demostrar que esta ecuación 1 no tiene o no posee la propiedad de unicidad, o sus soluciones no son únicas. Es por eso que es necesario añadir condiciones extras. Y la condición extra, y la que es usual en problemas inversos de tipo scattering, es esta condición de radiación de Sommerfeld. Esta condición lo que me está indicando es cómo es que se está comportando la onda que se está dispersando en el infinito. Uno puede imaginar, por ejemplo, tenemos el cuerpo que está aquí, enviamos unas ondas incidentes hacia el mismo, esas ondas van a interactuar con el cuerpo y luego de un momento van a salir de él, ¿de acuerdo? Y luego se espera que cuando esté muy, muy alejado del cuerpo, esas ondas se van a atenuar y eventualmente van a desaparecer, cuando estemos muy, muy alejados del cuerpo. Es por eso que es natural asumir esta condición de Sommerfeld. Esta condición de Sommerfeld me está diciendo cómo se está comportando esta onda que sale dispersada del cuerpo cuando estamos muy lejos del cuerpo, ¿no? O sea, cuando la norma de X, que es el R, va a infinito, cuando estamos muy alejados del cuerpo. Recuerden que el soporte de los potenciales está en la bola unidad. Entonces, luego de la bola unidad, las funciones son cero. Entonces, luego de la bola unidad no estamos midiendo nada. Es por eso que esta condición de Sommerfeld es una condición, tiene sentido físico, pero se puede ver de manera intuitiva por qué es que se supone esto. Bien, entonces, gracias a la condición de Sommerfeld, es que nosotros podemos demostrar que existe existencia y unicidad para la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1 lo que tenemos que resolver es la onda total U, pero esta onda incidente ya la conocemos porque la fabricamos a mano. Entonces, la ecuación 1 solo se reduce a resolver esta ecuación diferencial y el único desconocido aquí es las ondas dispersadas, que es este segundo término. Y gracias a esta condición de Sommerfeld podemos mostrar que es única, que existe solución y que es única. Y no solo eso, sino que la condición de Sommerfeld nos da algo extra que es muy importante cuando queremos atacar este problema desde el punto de vista matemático. La condición de Sommerfeld, gracias a ella, uno puede demostrar que estas ondas dispersadas tienen este comportamiento asintótico o tienen esta expresión de manera asintótica. Vamos a ver. Gracias a la condición de Sommerfeld, uno puede demostrar que estas ondas que están dispersadas, las que salen del cuerpo, se escriben de esta manera, donde el término que está dominando es este primer término, el primer término que está aquí, que está acompañado al de color azul. Pero voy a tener ciertos términos, lower order terms, que términos de orden inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que estos términos tienen cierto decaimiento con la norma de X. Entonces, cuando la norma de X va a infinito, cuando estoy muy, muy alejado del cuerpo, estos términos van a decaer a cero. Entonces, la contribución es nula cuando la norma de X es, cuando estamos muy alejados del cuerpo, estos términos contribuyen con muy poco a esta onda dispersiva. Entonces, la parte importante de esta descomposición es que nos da una expresión asintótica de esta onda dispersiva. Esta onda dispersiva, básicamente lo que me está diciendo esta entidad es que es dominada, o la información que contiene esta onda dispersiva está contenida en este primer término. Este primer término de aquí. Y no solo eso, en este primer término tenemos el lambda, que es la frecuencia a la que enviamos, que es conocido, esta exponencial es conocida. Este otro término de la norma de X con este exponente también es conocido en la dimensión del espacio en el que estamos trabajando. Y el único desconocido es este operador de aquí, este que está escrito en azul. Este operador va a ser muy importante a lo largo de esta charla
porque matemáticamente la información de las ondas dispersadas va a ser capturada por este operador. Este es un objeto matemático que lo que va a hacer es capturar la información de estas ondas dispersadas, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que recolectar esa información. ¿Cómo lo recolectamos? Con este objeto matemático. Entonces, ahora, una vez que hablemos que queremos recolectar cómo se están dispersando estas ondas, la parte matemática o matemáticamente, eso equivale a saber cuál es el comportamiento de esta función de aquí. Y este objeto matemático, por eso recibe un nombre, se llama amplitud scattering o far field pattern, no sé cómo es la traducción en español, pero podemos llamarlo longitud o amplitud scattering, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se va comportando estas ondas dispersivas? Es capturada por este objeto matemático. Ahora, este operador o esta función tiene varios argumentos. El argumento lambda, que es la frecuencia a la que estamos enviando la onda incidente. El omega es en la dirección en la que estamos enviando esta onda incidente. Y este teta es una variable angular que está midiendo, que está relacionado con la posición a la que estamos enviando la información. Este teta es x sobre norma de x. Está en la esfera unidad. Ahora, la información puede ser recolectada de muchas maneras. Si conocemos cómo se comporta esta función para todo lambda que está en los reales, para todo teta en la esfera unidad y para todo omega en la esfera unidad, ese tipo de problema inverso se le llama problema inverso con datos totales. O sea, conocemos todos los argumentos y por lo tanto podemos saber cómo se está comportando esta función. Sin embargo, desde el punto de vista práctico es más interesante tener menos información o conocer menos de estos argumentos y recuperar lo mismo. O sea, tener el mismo resultado sin conocer todo. Es por eso que, de acuerdo a qué cosa conocemos, si conocemos lambda, teta, omega o omega en toda la esfera unidad o solo en una parte de la esfera unidad o algunos omegas finitos, depende cómo es que conocemos estos datos o estos argumentos, vamos a distinguir muchos problemas inversos. En el siguiente slide voy a indicar solo algunos. Aquí ya les había dicho que este lambda está en los reales, este teta está en la esfera unidad y este omega, que es la dirección en la que estoy enviando la incidente, también está en la esfera unidad. Entonces, si yo conozco estos argumentos para todos los reales y todas las esferas unidades, entonces ese tipo de problema inverso se denomina problema inverso con datos totales. Si yo fijo solo la frecuencia y voy variando el ángulo omega y teta, ese problema de scattering se llama problema de scattering de ángulo fijo, perdón, de frecuencia fija, ¿no? Su nombre es natural si es que yo fijo la frecuencia lambda. En aplicaciones, sobre todo en geología, es muy importante este tipo de problema, del problema backscattering. Backscattering, ¿qué es lo que está haciendo? Yo tengo un cuerpo, lo que estoy haciendo es enviar una onda incidente en una dirección omega, y lo único que estoy haciendo es medir la onda dispersada en la otra dirección opuesta, menos omega. Ese tipo de problemas eh, se aplican, por ejemplo, a la medicina, a esos primeros ejemplos que les envié para el encefalograma. Estoy haciendo es enviar rayos en una dirección y estoy midiendo solo en el sentido opuesto. No me importa qué pasa en las otras direcciones, solo estoy midiendo en el sentido opuesto. Ese es el problema de backscattering. Y la última clase, hay muchas más, pero en esta charla solo voy a indicar estas 4. El problema de ángulo fijo, que ya más o menos su nombre nos indica, nos da la intuición de qué es. Lo que hago es fijar el ángulo al que estoy enviando las ondas incidentes y voy variando la frecuencia y el teta, ¿no? Varío todo. Es por eso que lleva su nombre, el problema de ángulo fijo. Y es en este tipo de clase es en el que está enmarcada, o nuestros resultados están enmarcados en este tipo de problemas inversos, en problemas inversos de ángulo fijo. Entonces, ¿cuál es nuestra primera intención? Nuestra primera pregunta, ¿qué es lo que deseamos resolver una vez que hemos visto todo esto? Lo que a nosotros nos gustaría es poder recuperar los coeficientes del operador Schrödinger magnético, que es el A mayúscula, que físicamente representa un potencial magnético, y el Q, que físicamente representa un potencial eléctrico. Deseamos recuperar tanto A como Q. ¿A partir de qué? De datos de tipo scattering, de las ondas dispersadas, pero hemos dicho que esa información se captura matemáticamente por este operador que es la amplitud de scattering. Deseamos conocer A y Q a partir del conocimiento de la amplitud de scattering para un ángulo fijo.
fijo el ángulo y varío todo lambda y todo teta. Entonces está dentro de esta última clase, la de ángulo fijo. Vamos a ver que esto no es posible para un solo ángulo fijo. Sin embargo, hemos demostrado que es posible para una cantidad finita de ángulo fijo y la cantidad finita va a depender de la dimensión en la que estemos. Entonces la pregunta es, ¿podemos recuperar tanto A como Q a partir de esas mediciones? Y lamentablemente no se puede, porque hay como suele pasar en fenómenos físicos, hay problemas de invarianza. Y vamos a ver aquí en el siguiente slide la intuición de por qué es que no se puede recuperar A y Q completamente. Q sí se puede recuperar, pero el A completamente no. Bien, aquí vamos a ver por qué. Tenemos esta amplitud de scattering. Hemos visto que la podemos desarrollar de esta forma, donde la información es capturada en este objeto de la amplitud de scattering. Ahora, si nosotros hacemos unos cálculos, se puede ver que U es solución de esta ecuación diferencial, que si U es solución de esta ecuación diferencial, entonces esta exponencial por U también es solución de esta ecuación diferencial con el mismo B. Sin embargo, el que ha variado es el potencial magnético. En la primera ecuación diferencial solo tengo la A. Sin embargo, en la segunda, a multiplicar por esta exponencial, eso se traslada o tiene efecto en el potencial magnético. Ya no es A, sino es una perturbación de A en la forma gradiente de F. Eso me da la intuición que, aunque el B está fijo, los potenciales magnéticos van variando cuando hago este tipo de multiplicaciones en la solución. Eso me da una intuición. ¿Eso qué significa en nuestro caso? ¿Qué significa o qué representa? ¿Qué consecuencias trae en problemas inversos tipo scattering? La consecuencia de estas identidades es que en la amplitud de scattering, este operador A que está aquí en azul, este operador A no está distinguiendo. O sea, este operador A lo que tiene que hacer es recolectar estas ondas dispersadas, ¿no? Tiene que recolectar y dar información a partir de ello de los coeficientes A y Q. Sin embargo, gracias a estas identidades, es que nosotros podemos deducir que este operador scattering o la amplitud de scattering no distingue entre un operador magnético A y una perturbación del mismo, cuando esta F tiene soporte compacto. No está distinguiendo, no hace diferencia, ¿no? En los dos. Entonces, la información, ¿cómo se representa esto físicamente? La información que estoy yo recolectando, a priori, no sé si viene de un A o de un A más gradiente de F o de un A más gradiente de G, no lo sabemos. Eso es una invarianza, se denomina invarianza en física, y por lo tanto no podemos recuperar el A, porque podríamos estar recuperando A más algo y no lo sabemos. Entonces, esto impide que podamos recuperar el A. Sin embargo, la diferencial del gradiente de F sí es cero. Es por eso que solo nosotros podemos recuperar la diferencial de A. Entonces, mediante estos pasos que son formales, que en el artículo está demostrado de manera rigurosa, nos da una intuición de que efectivamente no se puede recuperar el A. Sin embargo, recuperamos el diferencial de A. Lo bueno es que el Q sí se puede recuperar a partir de esto. Y esto tiene sentido físico, porque hablando con algunos colegas físicos, me dicen que en laboratorio el potencial magnético o la magnitud potencial magnético no tiene mucho sentido recuperarlo en laboratorio. Sin embargo, el diferencial de A físicamente representa el campo magnético, que esa variable física sí tiene sentido recuperarla, al menos en laboratorio, ¿no? En experimentos físicos. Entonces no estamos del todo mal, ¿no? Recuperamos un objeto matemático que tiene sentido físico, que es el campo magnético. Y el campo magnético se genera porque el cuerpo tiene un potencial magnético y eso induce un campo magnético. Perdón, el cuerpo tiene un potencial magnético que es el A y ese potencial magnético induce un campo magnético que es el diferencial de A. Y esto sí tiene sentido físico, esta cantidad, este objeto matemático que hablando rigurosamente sería un forma, tiene sentido físico, que es el campo magnético. Entonces ahora, inicialmente queríamos recuperar los coeficientes A y Q, pero lamentablemente hemos visto por estas cuentas que están aquí que no se puede, que solo podemos recuperar el diferencial de A. El Q sí podemos recuperarlo. Entonces reformulemos la pregunta. Entonces nuestra pregunta ahora sería,
Es posible recuperar el diferencial de A y Q a partir de estas amplitudes scattering, y nosotros hemos dado una respuesta positiva, que sí se puede, es posible. Y no solo eso, hemos demostrado que cuál es la cantidad de ángulos que se necesitan, ¿no? Un único ángulo no es suficiente. ¿Por qué? Porque deseamos recuperar un potencial eléctrico Q, que sería una variable, y una función vectorial A, que tiene n entradas. O sea, deseamos recuperar n más 1 funciones con una sola medición. Entonces, eso podría ser contraintuitivo. Es por eso que se necesita más de una medición. Y nuestro resultado se marca en este, damos una respuesta positiva a esta última pregunta, que sí es posible recuperar el diferencial de IQ a partir de estas informaciones en una cantidad finita de ángulos. Entonces voy a poner aquí ya los resultados que hemos obtenido. Este es el resultado que hemos obtenido. Necesitamos 2n mediciones, y donde n es la dimensión en la que estamos trabajando. Entonces, déjeme explicarle más que todos los detalles de las notaciones, déjeme explicar las notaciones. Esto lo que me está diciendo es que si tengo dos pares de potenciales magnéticos que tienen suficiente regularidad y son de soporte compacto, A1, A2 y Q1 y Q2, si conozco la amplitud de scattering o cómo las ondas se están dispersando después de que las ondas incidentes interactúan con el cuerpo, si sé que esa información es igual para ambos casos, para la amplitud de scattering de A1 Q1 y la amplitud de scattering para A2 y Q2, si esos dos son iguales para dos n direcciones, ¿no? Este EJ es la base usual de Rn, y necesito la información del un vector EJ y de su opuesto, menos EJ, ¿no? Pues es por eso que necesitamos 2n. Si esta amplitud de scattering es la información de estas dos son iguales para 2n direcciones, entonces sí podemos recuperar el diferencial de A, se puede recuperar de manera única el diferencial de A y las Q. Sin embargo, necesitamos una condición de simetría en la última componente. Esta condición de simetría es un detalle técnico por el método que estamos usando, y actualmente esperamos remover esta condición para tener el resultado limpio, ¿no? Sin ninguna condición de simetría. Pero eso es lo que hemos obtenido, el resultado que hemos obtenido. Además, también hemos demostrado que si tenemos más condiciones de simetría, estas condiciones de simetría son en la dirección EN, en la última dirección de la base usual de Rn. Si tenemos más condiciones de simetría, es posible reducir el número de mediciones. Este teorema requiere 2n mediciones, y si tenemos condiciones de simetría, se puede reducir a n más 1. Este resultado extiende resultados previos. Aquí solo he colocado los más recientes, que se deben a Rakesh y Mikko Salo. Mikko Salo es el profesor aquí con el que estoy trabajando, que es el que dirige el grupo de problemas inversos aquí en Uvascular. Él con el profesor Rakesh demostraron este resultado, pero cuando no tenemos potencial magnético, cuando el A es cero. Simplemente tenemos el Q. Ellos demostraron que es posible recuperar Q a partir de dos mediciones. Necesitan un omega y un menos omega. Necesitan dos mediciones. Y que se puede reducir eso a simplemente una medición, pero hay que pagar con ciertas condiciones de simetría en Q, en los potenciales eléctricos. Luego Shikima, él también trabaja aquí en la Universidad de Uvascular, en el grupo aquí que tenemos de problemas inversos. Él con el profesor Mikko Salo demostraron también un resultado parecido cuando el A es cero, y ellos lo demuestran cuando tenemos métricas riemannianas. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro operador es el menos laplaciano. Eso está asociado a la métrica usual, la métrica dada por la matriz de identidad. Sin embargo, podemos en Rn introducir muchas métricas. Lo que ellos han demostrado es que si esto sigue siendo válido, es posible recuperar el Q cuando la métrica satisface ciertas condiciones de simetría. La métrica necesita tener algunas condiciones, y bajo esas condiciones ellos han demostrado que es posible también recuperar el Q. Vuelvo a resaltar que estos resultados son cuando el A no es cero. Perdón, cuando el A es cero, cuando no hay potencial magnético, o sea, hay ausencia de potencial magnético. Lo que nosotros con este resultado hemos hecho es generalizar estos dos. Perdón, solo el primero, porque este involucra geometría riemanniana.
Hemos generalizado este resultado requisímico. Es cierto que en el artículo requisímico tienen muchos otros resultados. Nosotros hemos generalizado solo uno de ellos. Y a continuación voy a pasar a explicar cuáles son las ideas principales, cómo es que demostramos esto de aquí, este teorema. Bien, como siempre o usualmente pasa en matemática, cuando nosotros estamos tratando de resolver un problema, muchas veces nos topamos con que no tenemos ni idea de cómo hacerlo, ¿no? No sabemos por dónde empezar. Y en matemática es usual primero resolver un problema que sea relativamente más sencillo y sabemos cómo resolver y luego tratar de generalizar esa idea o ver que de alguna manera hay un proceso reversible, ¿no? Primero resolvemos un problema y que ese problema implicaría que podemos resolver el problema inicial, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Voy a recordar aquí el problema inverso inicial, el nuestro, es el siguiente, ¿no? Tenemos el operador magnético de Schrödinger, tengo la frecuencia lambda, entonces la onda total, que es la suma de la onda incidente más la onda que se dispersa, va a satisfacer esta ecuación de tipo autovalor. Y aquí tengo que la onda total es la suma de ambas onda incidente y onda que se dispersa. Y también hemos visto que gracias a la condición de Sommerfeld, esas ondas dispersadas son capturadas o la información relevante es capturada en este operador matemático o en este objeto matemático que le hemos denominado scattering amplitude, ¿no? Operador amplitud scattering. Y el problema inverso consistía en recuperar el diferencial de A y Q a partir de 2n mediciones. Ese era nuestro problema inicial, es el problema que en el que estamos interesados en resolver. Entonces lo que nosotros hemos hecho, en vez de considerar este problema, aquí no está involucrado el tiempo, lo que nosotros hemos hecho es resolver un problema parecido, pero donde ahora involucramos el tiempo. Por eso se le llama problema de moviendo el tiempo, ¿no? Time domain. Y aquí vamos a plantear un problema inverso para esta nueva infraestructura o esta nueva estructura, donde el tiempo también juega un papel importante. Y luego finalmente vamos a ver que resolver este problema inverso, cuando el tiempo está involucrado en las ecuaciones, me permite resolver el problema inicial. La ventaja es que el resolver este problema de aquí es relativamente más sencillo que el resolver el problema directamente. Entonces, déjame explicar en qué consiste este problema inverso cuando el tiempo juega un papel aquí. Estas soluciones U van a resolver una ecuación de tipo ondas. Recuerden que el H, que es el operador de Schrödinger magnético, tiene el menos laplaciano como parte principal. Entonces tenemos un operador de tipo ondas más perturbaciones de primer orden. Esto es en Rn más 1. Y luego el dato inicial es que esa U, cuando el tiempo es alejado de la bola unidad, o sea, cuando el tiempo es menor que el 1, o puede ser mucho menor que 1, que es cuando esté suficientemente alejado, esa U se va a comportar como una delta de Dirac. Ahora, esto no es sacado de la manga, como se diría, ¿no? Este tiene una motivación. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la transformada de Fourier con respecto al tiempo de esta ecuación de ondas, vamos a ver que automáticamente vamos a obtener esta ecuación aquí, sin el tiempo. Porque si tomamos la transformada de Fourier con respecto al tiempo, estas dos derivadas con respecto a t se van a convertir en este lambda cuadrado. Y esta ecuación de Schrödinger magnética, tanto el A como el Q son independientes del tiempo, solo dependen de X. Es por eso que esta se va a preservar. La transformada de Fourier no la va a afectar. Esa es la principal motivación, verlo en el lado de Fourier, este operador. Y es por eso que también esa es la motivación por qué es que tengo este operador, esta ecuación de tipo autovalor. Este lambda cuadrada viene por la ecuación de ondas. Bien, y luego esta exponencial, o este delta, delta es una distribución, podemos calcular la transformada de Fourier de esta distribución y va a ser justamente esta exponencial de aquí. Es por eso que básicamente es ver el problema, pero en el lado de la transformada de Fourier, o la transformada de Fourier inversa, si desea. Ahora, ¿cuál es el problema, nuestro nuevo problema inverso en el cual estamos interesados? Es el siguiente. Nosotros tenemos que resolver esta ecuación U
Y luego la información que vamos a capturar es la información en esta parte lateral del cilindro. Esta figura va a ser repetitiva a lo largo de esta charla, en los pocos slides que quedan. Tenemos un cilindro, ¿de acuerdo? Este cilindro tiene por base la bola unidad y de altura es desde menos T mayúscula a T mayúscula. Yo tengo un cilindro. Entonces yo resuelvo esta ecuación y lo que hago es la información o los datos que tengo en el problema inverso relacionado a esta ecuación diferencial es la restricción de soluciones a la parte lateral del cilindro. Ese va a ser mis datos. Esos van a ser mis datos en este problema inverso. Y lo que yo intento recuperar es el diferencial de A y Q a partir de esos datos, de tener cómo se comporta la solución de esta ecuación de ondas cuando la restringo a la parte lateral del cilindro. Ese es mi nuevo problema inverso. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con lo que tenemos. Bien, ese es el primer paso. Entonces, hemos visto que el problema inicial puede ser muy complicado. Lo hemos pasado al lado de la transforma de Fourier. Ahora el tiempo está envuelto. Ese es el primer paso. El segundo paso consiste en demostrar que tener las amplitudes de tipo scattering o la identidad de las amplitudes de tipo scattering relacionadas con A1, Q1 y A2, Q2 es completamente equivalente a conocer las soluciones en el lado cuando el tiempo está envuelto. Conocer las soluciones en la parte lateral de este cilindro. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso consiste en demostrar que si yo tengo que las soluciones, o como dato tengo que las soluciones, o la información de las soluciones en la parte lateral del cilindro coinciden, entonces es posible recuperar la diferencial de A y los Q, bajo esta condición de simetría. Entonces, si combinamos el paso 2, vamos de la amplitud de scattering, vamos a que estas soluciones son iguales en la parte lateral del cilindro, y luego la parte lateral del cilindro, la información que tenemos en la parte lateral del cilindro, con esa información podemos mostrar que la diferencial podemos recuperar las diferenciales y los Qs, entonces ya hemos terminado, ¿no? Hemos combinado el paso 2 y 3, hemos terminado la demostración. El paso 2, la demostración, tiene que ver con extensiones holomorfas del operador tipo resolvente, que eso es... no voy a dedicar esa parte al paso 2. Me gustaría concentrarme en el paso 3. ¿Cómo es que nosotros, a partir de estas condiciones de información de las soluciones en la parte lateral de un cilindro, cómo es que a partir de ello podemos determinar o concluir que se puede recuperar las diferenciales y los Qs? Entonces, supongamos que el paso 2 es cierto y vamos al paso 3. ¿Cómo es que concluimos esto? Y si combinamos los dos pasos, tenemos lista la demostración o terminada la demostración. Bien, todo este slide puede ser muy complicado, o los 3 o 4 que vienen podrían ser muy complicados si no estamos familiarizados con esto, pero déjenme explicarles las ideas principales. Lo que nosotros hacemos es, tenemos sobre el operador de ondas y tenemos la condición inicial que viene dado por la delta, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando un método que se le llama Progressive Wave Expansion, es posible demostrar que las soluciones de la ecuación 2 tienen esta descomposición de una delta, que viene dada por la condición inicial, y una condición o la función de Heaviside. Es una combinación de ambas, y ambas están multiplicadas por ciertas funciones. Esta función de aquí, exponencial de psi, esta sí está relacionada con el potencial magnético A en la dirección omega. Y este B delta, si bien es cierto, este exponencial se conoce, sabemos cuál es la expresión viene dada por esta psi aquí. Sin embargo, este B delta no sabemos qué expresión tiene. Pero lo bueno de esto es que sí sabemos qué ecuación diferencial cumple. Este B delta cumple esta ecuación diferencial de aquí. Va a cumplir una ecuación de tipo ondas, y en este gamma, creo que no lo mencioné, este gamma es este gamma que está aquí es la intersección. Tengo un cilindro y lo corto por un plano. El plano esté igual a x punto omega. Lo corto por ese plano, entonces tengo un cilindro, lo corto por un plano. Eso divide al cilindro de manera natural en una parte superior y una inferior, y la intersección de ese plano con ese cilindro es este omega que está aquí. ¿De acuerdo?
Entonces, este B delta satisface una ecuación de tipo ondas, y lo bueno es que este B delta, en esa intersección, en ese gamma, en la intersección del plano con el cilindro, satisface una ecuación de tipo transporte. Y eso va a ser bueno luego, por eso lo he remarcado en rojo. Este ecuación de tipo transporte se puede resolver, podemos resolverlo de manera directa, y tenemos la solución de B delta en gamma, ¿no? ¿Cuál es la cara de ese B delta en gamma? No sabemos cuál es la cara en las demás partes del cilindro, no sabemos cómo es en Q más o en Q menos, en la parte superior o inferior, pero sí sabemos cómo es en esta intersección, en gamma, y eso va a ser muy importante. Bien, para las personas que están familiarizadas con la transformada de Radon, esta psi de X lo que me está diciendo es que me está recuperando la transformada de Radon de A en la dirección omega con los parámetros S y omega. La transformada de Radon, al igual que la transformada de Fourier, es una transformada que es invertible en ciertos espacios adecuados. La transformada de Fourier es invertible en espacio de Schwarz, por ejemplo, y la transformada de Radon podemos estudiar su invertibilidad en ciertos espacios de Sobolev con peso. Y es bueno, la transformada de Radon es invertible bajo ciertas condiciones, y eso es una buena noticia para nosotros porque mediante esta descomposición estamos obteniendo la transformada de Radon de este operador A, perdón, este potencial magnético A en dirección omega, solo en una dirección. Es por eso que necesitamos más. Desde que A contiene n entradas, necesitamos por lo menos n direcciones para recuperar completamente A. Entonces ahí ya tenemos una intuición de que no basta una, sino al menos en este slide necesitamos n omegas para recuperar completamente A. Otra cosa importante es que la información de este B delta en ese gamma es una información combinada. O sea, todo está combinado aquí. Está combinado tanto el A como el Q. Tengo información del transformador de Radon de todos, tanto de A y el Q. La pregunta es, ¿cómo los separo? ¿Cómo puedo diferenciar entre la información que viene de A y la información que viene de Q? Nosotros lo resolvimos utilizando otro tipo de ecuación. En vez de la ecuación 2 con la delta, lo que nosotros hemos hecho es considerar la ecuación 5, y en vez de delta consideramos una condición inicial más suave, que es la Heaviside. Y una vez que tenemos la Heaviside, hacemos lo mismo que en la anterior. Podemos usar el Progressive Wave Expansion y demostrar que las soluciones de 5 tienen esta cara. Donde ahora este BH, que está en azul, resuelve nuevamente una ecuación de ondas, y en gamma, que es la intersección del cilindro con el plano t igual a x punto omega, tenemos una ecuación de transporte. ¿Cuál es lo bueno de esto? ¿Cuál es lo bueno de considerar en 5h en vez de delta? Lo bueno es que ahora ese b de h tiene esta forma en gamma, que es la exponencial con psi, donde psi ahora solo involucra el a. El q aquí desapareció. En la información de q aquí mágicamente se ha perdido. Entonces eso me va a permitir separar las dos informaciones. Puedo separar el A. Una vez que recupere el A, voy al paso anterior, y como tengo todo mixto del A y Q, pero sin embargo ya recuperé A, entonces solo me quedaría recuperar Q. Esa es la idea. Y de repente unos 5 minutos ya termino. No sé cuánto me queda, Roland. ¿Está bien o ya? Sí, está bien, está bien. 5 minutos Ok, creo que está bien ya, porque ok, si no se nos ok, acaba el Zoom en la mitad del tiempo. ok, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, lo que hacemos es eso, ¿no? Consideramos deltas y h's, y para ese delta voy a solucionar esta ecuación. En vez de a y q, voy a poner a1, q1, voy a tener una ecuación diferencial. Luego para 2 y q2 voy a tener otra ecuación diferencial, y luego dos más que vienen del h. O sea, voy a tener 4 ecuaciones diferenciales. Voy a hacer una maniobra ahí de cálculos, y lo que voy a obtener es esto. Tengo, déjenme ver esto, por favor. Sí. Tengo la ecuación diferencial, que es la de ondas. Tengo aquí esta parte que tiene coeficientes P y R. Este P y R tienen la forma que yo deseo. Está descompuesto de alguna manera. Tengo A1 y luego la combinación de todos, la R. Y luego en gamma, que es la intersección de ese plano con el cilindro, ese B delta satisface una ecuación de transporte, y también tiene términos que involucran el A1 y Q1, más otros términos más aquí. Y luego la información para la H también es parecido. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si yo de alguna manera intento relacionar varias cosas, ¿no? Uno, la ecuación de ondas
con la ecuación de transporte y con esa información soy capaz de recuperar los coeficientes P y R, entonces ya he terminado. Entonces tengo que de alguna manera recuperar o relacionar la ecuación de ondas con la ecuación de transporte y estos coeficientes P y R que están aquí. ¿Cómo lo hago? Por una herramienta de matemáticas que se denomina estimación de Kallermann. ¿Qué es esta? Puede ser muy engorroso, pero déjenme explicarle cuál es la idea de esto. 8 y 9 lo que está haciendo es relacionar justo lo que quería, ¿no? Tengo una ecuación de ondas y tengo una ecuación de transporte. Estos F, G y H harían el papel de mis coeficientes aquí. Un segundo. Sí, harían el papel de mis coeficientes aquí, ¿no? Entonces, deseo relacionar todo eso con los coeficientes. Y eso me lo da esta estimación de Kallermann. La estimación de Kallermann me dice que si yo tengo desigualdades de tipo 8 y 9, lo que voy a hacer es poder relacionar esta H que está aquí, que es en gamma, con los coeficientes F y G que están aquí. Pero eso no es gratis, tengo que pagar con ciertos términos, que estos son los dos términos que están aquí. Este sigma es un número suficientemente grande, este phi 0 es una función que para nuestro propósito no tiene mucha importancia, pero es una función que está relacionada con la ecuación de ondas. Bien, entonces, ¿puedo relacionar F, G y H? Sí. ¿Gracias a qué? Gracias a esta estimación. ¿Es gratis? No. Tengo que pagar con estos dos términos, que no son buenos. ¿Por qué? Porque si sigma es grande, esta exponencial de aquí, cuando sigma va a infinito, esto explota. Entonces, este de aquí no es bueno. Sin embargo, tengo aquí que esta exponencial está multiplicada por este W más. W más son las soluciones que vienen de la parte superior del cilindro y W menos son las soluciones que vienen de la parte inferior. Ambas se van a intersectar en ese gamma, que es la intersección de ese plano con el cilindro. Esto lo que me está midiendo son los saltos en gamma, ¿no? Cómo es que se están comportando soluciones de la parte superior y la parte inferior en esa intersección en gamma. Entonces, esos saltos si es que los saltos, si es que hay saltos, este de aquí no va a ser cero y por lo tanto he perdido porque tengo la exponencial aquí y esta estimación no me sirve. Por lo tanto, deseo que estos sean iguales. Es por eso que necesito n direcciones más. Inicialmente necesitaba n para recuperar el A. Sin embargo, necesito n direcciones extras que vienen de la parte inferior del cilindro. Esas n direcciones lo que van a hacer es compensar el salto y va a hacer que se anule el W más y el W menos en gamma. Es por eso que gracias a dos n direcciones, es por eso que esto de aquí se puede hacer cero. Y este segundo término también es malo porque más nos vale que sea cero, porque si no es cero, tengo esta exponencial que va a ser que si sigma va a infinito, se va a infinito. Y eso es cero, ¿por qué? Porque hemos asumido que nuestro problema inverso, las condiciones en la parte lateral del cilindro de las soluciones son iguales. Es por eso que este de aquí no va a haber salto en la parte lateral del cilindro. Esto va a ser cero. Bien, entonces, en nuestro caso particular, esta estimación de Kalman es general. Este puede ser aplicado para otro tipo de problemas también. Hemos demostrado una estimación muy general. Para nuestro caso particular, afortunadamente, los dos términos son ceros y por lo tanto puedo relacionar el H, el F y el G. Y eso es lo que hacemos. Nos movemos a una invarianza. Recordemos que no podemos recuperar el A1 y el A2, porque tenemos invarianza. Nos movemos a una invarianza donde los últimos términos de A1 menos A2 es 0. Eso quiere decir que son iguales en la última componente. Y aplicamos nuestra estimación de Kallermann anterior. Si aplicamos nuestra estimación de Kallermann anterior para n-1 mediciones con datos de tipo delta, tenemos esta desigualdad. Perdón, no dije, pero este gamma de sigma es una función que es tan pequeña como quiera. De hecho, va a cero cuando sigma va a infinito. Eso va a ser muy importante. Entonces, usando el delta con n-1 direcciones, tengo esta estimación. Este de aquí le he puesto en azul, ¿por qué? Porque el sigma lo puede ser tan grande, de manera que esta constante que está aquí sea menor que un medio, por ejemplo. Y luego puedo pasar este término al otro lado, absorber al otro lado y me va a quedar un medio aquí. ¿De acuerdo? Entonces hago eso y absorbo ese término en azul, ya desapareció aquí. Y para la última dirección, lo que hago es lo mismo. Utilizo nuevamente la estimación del Kallermann y tengo esta estimación. Combinando ambas estimaciones, obtenemos la estimación en azul, ¿no? Esta cantidad de aquí al cuadrado es menor o igual que toda esta cantidad, todos estos datos combinados del A y el Q. Pero lo bueno es que todos esos datos combinados con Q también son acotados por este sigma, gamma de sigma.
Entonces, al aplicar estos dos, tengo un gamma, gamma al cuadrado de sigma. Nuevamente, esto es pequeño. O sea que puedo tomar el sigma tan grande como quiera, de manera que esta constante sea, por ejemplo, menor que un medio, o cualquier otra menor que 1. Entonces puedo absorberlo al otro lado. Entonces me va a quedar que esta cantidad que está aquí al lado izquierdo va a ser menor o igual que 0. Por lo tanto, necesariamente, A1 tiene que ser igual a 2. Pero eso fue en una invarianza, ¿no? Que cuando la componente enésima es 0. Eso quiere decir que solo puedo recuperar la diferencial. Entonces, si demuestro que A1 es igual a 2, puedo ir a cualquiera de estas dos desigualdades. Por ejemplo, vayamos a la anterior, a esta. Si A1 es igual a 2, esta cantidad es 0. Por lo tanto, la parte izquierda de esta estimación tiene que ser 0. Pero A1 es igual a 2. Entonces, este término con este se anulan. A1 es igual a 2. El segundo término se anula. Y necesariamente Q1 tiene que ser igual a Q2. Y eso terminaría la demostración. Entonces todo se basa en la estimación del Callerman y ver cómo se relaciona el operador de ondas con este coeficiente que viene de la ecuación de transporte, ¿no? Yo diría que esta estimación ha jugado un rol muy importante en la demostración. Y bueno, combinando las ambas tenemos el resultado. Creo que eso, estoy ya 5 minutos y gracias por todo. Si tienen alguna duda o comentarios o sugerencias o preguntas en general, por favor ahí tienen mis contactos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leiter. Creo que ha sido una presentación muy interesante. Más bien, aparte de darte las gracias por esto, te avisamos que, bueno, desde la sección de matemáticas también te van a hacer llegar una carta de agradecimiento formal ya al Muchas correo. gracias. Ya, sí, ya no es las autoridades, ¿no? Desde la sección de matemáticas y también de la escuela de posgrado. Gracias. Antes de terminar, me gustaría ceder la palabra a los asistentes. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta acerca de los resultados que ha presentado Leiter? Por favor, Yo quiero no. hacer una pregunta. Sí, profesor, le escuchamos. Le cedo a usted la palabra. En todas estas cuestiones físicas, los cuerpos no son fijos en su realidad. Están rotando, están trasladándose, están cubiertos, por ejemplo, de una presión que está oscilando, ¿no? Entonces, yo no sé si alguna de esas consideraciones también han considerado o que son buenas para considerarlas, ¿no? Por eso es que me gustaría saber alguna opinión. Sí. Bueno, la respuesta corta es no hemos considerado ese tipo de restricciones. Nos hemos concentrado solo en recuperar los potenciales magnéticos y eléctricos. Si deseamos recuperar, por ejemplo, estas ondas que oscilan o la presión, tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Una combinación entre la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, con la ecuación de Navier-Stokes, por ejemplo, ¿no? Donde involucra la presión de un fluido, quizá como que está oscilando, y plantear un problema inverso para ese nuevo sistema. Nosotros no hemos considerado eso, ese tipo de restricciones que se presentan en la realidad. El aspecto convectivo sí está considerado de alguna manera con respecto a las cuestiones electromagnéticas por ahí. El aspecto convectivo, no lo hemos considerado. Lo que hemos asumido en nuestro modelo es que es todo, digamos, smooth. De hecho, nuestros coeficientes son bastante buenos en regularidad, lo cual no representa la realidad, ¿no? Pueden tener saltos, por ejemplo, incluso en el mismo cuerpo humano, ¿no? Cuando deseamos saber las conductividades en cierta parte del cuerpo, los tejidos, hacen que la conductividad salte de un lugar a otro, ¿no? Ese tipo de restricciones no hemos considerado. Hemos asumido que nuestro modelo es súper perfecto, que no hay ese tipo de restricciones y no hemos asumido esas condiciones de convexividad. Como lo voy a repetir, de hecho, los coeficientes son muy buenos y tienen soporte La completo. última pregunta. Sí, por Para favor. problemas reales es importante trabajar en el espacio-tiempo.
No sé si Sí. SN lo pueden restringir un poco y obtener un resultado más, obtener Eh, resultados más específicos en un espacio-tiempo y con una métrica de Minkowski, por de repente, no sé. sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, casi al mismo tiempo que nosotros terminamos el trabajo, casi al mismo tiempo también nos dimos cuenta, nos enteramos que había otro grupo de investigación de problemas inversos que ha considerado que los coeficientes también tengan como variable temporal el tiempo. O sea, ellos trabajan en Rn más 1, ¿no? Rn por R. Y en ese caso, se han basado, o parte de los resultados se ha basado en estas ideas que nosotros hemos tenido de considerar delta y cómo desacoplar la información considerando Heaviside, distribución de Heaviside como dato inicial. Han usado ideas similares y casi al mismo tiempo que nuestros resultados también han demostrado que se puede recuperar estos potenciales cuando el potencial también depende del tiempo. Sé que hay resultados de eso, pero en nuestro trabajo no hemos considerado el tiempo, al menos para el potencial es magnético y eléctrico, ¿no? El problema inverso que resolvemos sí involucra el tiempo, pero es una cuestión técnica. Pero el problema inverso original, el que estamos estudiando, no tiene tiempo. Pero sé que hay resultados que han salido recientemente de ese estilo. Bien, gracias, Muchas felicitaciones, gracias. muy lindo, muy lindo. Gracias. Muchas Una gracias. consulta, profesor Muchas Leiter. gracias, profesor Una, Gilberto. Muchas una gracias. Le consulta. agradecemos un momento, Ah, profesor ok, ok. Huber. Sí, permítame agradecerle, profesor, al doctor Gilberto Alfa por su intervención. Sí, sí. Ahora sí, por favor, le Ya, escuchamos, profesor Huber. gracias, profe. Profesor Leiter, una consulta. Cuando ahí está considerando la aceleración, la aceleración convectiva a cero, ¿cierto? Sí, no estamos considerando que se mueva. Ok, entonces, de alguna forma se puede entender que los trabajos en este caso de scattering, básicamente no están cerca de la superficie del cuerpo que se quiere medir, ¿no? Claro, Para evitar, relativamente. Ajá. Sí, sí, por favor, siga. para evitar las singularidades que se conocen en Navier-Stokes, ¿sí? ¿Ahí me equivoco? Sí, podría ser esa la interpretación física, ¿no? Cuando, de hecho, para objetos en movimiento se consideran ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para un Ujú. radar, por ejemplo, para objetos en movimiento, sí consideras ecuaciones tipo Maxwell. En nuestro caso, no lo había pensado de esa manera, pero es una muy buena observación el suponer que este modelo es cuando estamos muy cercano al objeto, ¿no? No tan lejos, para que Ok, no haya ese tipo de interrupciones, sí. Muchas y- gracias, voy a anotarlo. ok, muy agradecido por la respuesta, profesor. Sí, gracias. Gracias, profesor Huber. Me parece Gracias, que profesor Fernando. la intervención de ustedes siempre enriquece este tipo de actividades. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario quizás? Creo que en el chat he visto dos preguntas O en el chat quizás hay preguntas. ah, bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Muy bien, te agradecemos, Leiter, por esta charla. Parece que no hay más consultas. Yo quisiera más que una consulta, un comentario sobre este tema. Me parece, Sí. si has pensado en la parte, bueno, disminuyendo un poco la dimensión quizás, ¿no? Para N1 o 2 probablemente, implementar la parte computacional de este tipo de resultados. Estoy pensando más en un proyecto de maestría, ¿no? Por ejemplo, entonces por eso te preguntaba si has pensado en la parte computacional para implementar resultados en dimensiones pequeñas, no sé. Eh, Bueno, para ser sincero, tengo experiencia cero en la parte computacional, más de los cursos que he llevado en San Marcos de pregrado, de métodos numéricos. Ahora, recientemente, no para este problema inverso, es para otro problema inverso, para cuando tenemos ecuaciones diferenciales no lineales, por ejemplo, de tipo exponencial o polinómicas. Para la ecuación de ondas, recientemente estamos estudiando la implementación de métodos numéricos con
con el grupo de problemas inversos de Helsinki. Lo hemos empezado hace muy poco, no más de 2 meses. Y recientemente me estoy empapando con ese tipo de métodos. Y sería muy interesante porque en realidad implementar todas estas herramientas matemáticas es un gran desafío desde el punto de vista numérico, ¿no? Porque hay que analizar la convergencia de los métodos, qué tasa converge, cuál es la óptima, y puede haber ahí resultados interesantes, ¿no? Pero no lo hemos hecho, y por lo que sé, en problemas inversos para este tipo de problemas de ángulos fijos, cuando involucramos un potencial magnético, estos son los primeros resultados que se está obteniendo, ¿no? Ha sido un problema abierto desde hace mucho tiempo, y los primeros resultados que se han obtenido son lo que hemos obtenido nosotros, ¿no? Entonces sería muy interesante estudiar métodos numéricos para ello, aunque lamentablemente no esté familiarizado con eso, pero podría, Roland, quizás si estás interesado, cuando esté avanzado en el nuevo problema que tengo con el grupo de Helsinki, cuando sepa un poco más cómo van los métodos numéricos, quizás podríamos pensar en implementar un método numérico para este problema.